Panamá en sí mismo, país de bosques, país de aguas, es un patrimonio natural como país. Entonces queremos que se lleve adelante la auditoría, pero que no sirva como mero trámite y que no se use este instrumento que pueda resultar incompleto por las graves omisiones que ahora hay y que se use como justificación para una reapertura o para otros propósitos que no sean los de el cuido y los del cierre. Los arbitrajes no van a un tribunal de justicia, no es justicia lo que persiguen, lo que buscan es asegurar las inversiones y eso hay que tenerlo presente porque es lo que permite que los arbitrajes se conviertan en instrumentos de presión o incluso instrumentos de chantaje, como lo hemos visto. Minería responsable sí, es bastante un mito. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejan una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy nos acompaña la licenciada Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, CIAM, una organización dedicada a la defensa del ambiente y de los derechos humanos. Lilian González es también gerente y planificadora de proyectos, tiene una reconocida trayectoria y experiencia en formulación y gestión de proyectos, en planificación participativa con perspectiva de género y diálogo social. Fue coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, responsable de las líneas de cambio climático e integración regional, escritora, consultora, ha coordinado investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales. Representa al CIAM en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en el movimiento Panamá Vale Más sin Minería. Bienvenida, licenciada Guevara. Es un honor tenerla con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, licenciada Guevara. Es un gusto tenerla aquí. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero empezar el programa en materia. Iniciemos preguntándole específicamente sobre la postura base de por qué el Centro de Incidencia Ambiental y el movimiento Panamá Vale Más sin Minería se oponen categóricamente a la minería en Panamá. Cuéntenos. Empiezo por el principio. Claro que sí. Mira, posiblemente uno de los fenómenos más importantes que han ocurrido a nivel planetario en millones de años ha sido precisamente el surgimiento del Istmo de Panamá y su posterior constitución geográfica, su posterior surgimiento de sus ecosistemas y esa construcción de un puente natural que es el Istmo de Panamá, un puente que permite el intercambio de especies, de semillas y que es no solo un paso, no solo es tránsito, sino que es el hogar de una enorme biodiversidad. Hablamos de un país que tiene más de 10.400 especies de plantas que se sepan y de más de 1.000 especies de aves, por ejemplo, 52 cuencas hidrográficas, un 35% de áreas protegidas. Entonces, Panamá en sí mismo, país de bosques, país de aguas, es un patrimonio natural como país. Y es justamente en este tipo de países y de características ecológicas en donde vemos con mayor preocupación que la industria minera metálica todavía a la fecha no cuenta con una tecnología para poder explotar la actividad minera metálica sin generar contaminación. Entonces, no es un oponerse por oponerse, no queremos minería per se trata de una actividad que si no causara los impactos enormes que causa y el potencial aún mayor de daño en ecosistemas como el nuestro, pues no sería un problema que entrañe lo que para Panamá significa. Que palabras más, palabras menos, no podemos pagar el daño colateral que ello ocasionara. Este tipo de minería. Sí, porque estamos hablando en el caso de Donoso, por ejemplo, que es el que más nos ocupa ahora, que no solo tenemos este clima tropical lluvioso, sino que esa zona en particular registra uno de los más altos regímenes de lluvias. Es una zona de altísimo endemismo, una de las de mayor biodiversidad. Encuentran nuevas especies recientemente. Además, noticias. entonces estamos hablando de que la actividad minera
implica para nuestros ecosistemas con altísimo riesgo de penetrar los cuerpos hídricos y además los mantos acuíferos. Y en nuestro país, el país que somos, lo que está en juego es que nosotros dependemos de este equilibrio tan delicado, digamos. En tiempos de cambio climático somos este pequeño país que está tratando de sobrevivir, pero además de cumplir con un rol global de una responsabilidad. Nunca, como ahora, Panamá había estado en un nivel tan alto de evaluación ambiental internacional como Somos líderes azules, ¿no? azul, Líderes verdes, no azul compromisos internacionales azul y adquiridos por el verde, azul y Estado. verde. O sea, y además vamos a ser en 2027 la sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, debemos ser coherentes con nuestra postura. Además, Panamá ha tenido una postura enérgica a nivel internacional en los foros de cambio climático, exigiendo que países industrializados asuman reales compromisos, y tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido exigiendo. No sería honesto que sigamos vendiendo a Panamá o promoviendo a Panamá, declarando internacionalmente estos enormes compromisos que tenemos con la conservación, pero dando pasos contradictorios hacia una actividad que al final destruye lo más valioso que tiene nuestro país. Claro, yo le llamo a eso las ironías peligrosas de predicamos una cosa y hacemos otra. No es consono con nuestra vocación. Recientemente se han descubierto aquí nuevas especies completamente desconocidas del mundo animal, para todo el planeta. Por primera vez se encuentran aquí y precisamente el área de Donoso se mencionaba como área donde están pasando estos descubrimientos de especies que a estas alturas de la historia humana no se habían descubierto. Entonces, esa es una importancia. ¿Cómo engranan ustedes con el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería? Nosotros fuimos una de las organizaciones, junto con otras veintitantas, al inicio fuimos 30 organizaciones, en 2021 fundamos el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, preocupados, viendo las intenciones de empezar a promover nuevamente o a reactivar nuevamente la idea de la minería metálica como un pilar de reactivación económica post pandemia. Entonces, las organizaciones que nos unimos ahí apenas hace 4 a 5 años atrás, no partíamos de cero, sí han tenido una trayectoria, tiene una larga trayectoria de trabajo, al menos 18 años viendo el tema y otros temas de conservación, y las otras organizaciones que forman el movimiento igualmente. Hay organizaciones que tenían 20, 30 años y que van desde la coordinadora Nove Buglé y Campesina, que había registrado un hito importante en lucha contra la minería frente al proyecto de Cerro Colorado. Y, por ejemplo, el Frente Santeño contra la Minería, la Red Nacional en Defensa del Agua y, por supuesto, ONGs. Así que hay el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que hoy son 40 organizaciones. Son pueblos originarios. Hay pueblos originarios, hay campesinos como CODETAC, que es la coordinadora de tierras y aguas de Coclé. Otras no Otras gubernamentales. ONGs, por supuesto, De como defensa ambiental. Audubon, como Adopta, como Promar, ONGs de un carácter un poco más parecido al de ONG, pero también organizaciones de base comunitaria, ¿no? OSS. Y además organizaciones de profesionales, la Sociedad Panameña de Salud Pública, por ejemplo, el Colegio de Biólogos, Colegio de Sociología. Entonces hay gremios de profesionales, de docentes también, formando parte del movimiento. Maravilloso. Licenciada, quiero preguntarle, ustedes han insistido en la necesidad de una auditoría minera internacional, independiente, integral, idónea para el proyecto de Cubre Panamá, y más recientemente denunciaron anomalías en la contratación de la auditoría ambiental. ¿Qué podemos esperar como país de esta auditoría que se está realizando en este momento? Entonces hay un debate sobre si era parcial o era integral. De la que ya contrataron es lo que hay. ¿Qué podemos esperar de ellas? Entonces, los resultados de la auditoría son significativos para la toma de decisiones en el proceso de cuidado y mantenimiento, pero también en el proceso de cierre. Pero no solo eso, sino también ante los arbitrajes internacionales. Entonces, queremos que se lleve adelante la auditoría, pero que no sirva como mero trámite y que no se use este instrumento que pueda resultar incompleto por las graves omisiones que ahora hay y que se use como justificación para una reapertura o para otros propósitos que no sean los de el cuido y los del cierre.
De la auditoría pueden depender muchas decisiones que se tomen erráticas o acertadas para el futuro del sitio, para la seguridad del sitio, para la seguridad de las comunidades y por supuesto para la expectativa que tiene la población, porque recordemos que esta auditoría además ha sido una demanda o una aspiración ciudadana. Muy bien, usted señala el grado de riesgo frente a los arbitrajes internacionales, pero el gobierno ha indicado que estos fueron suspendidos, todos los arbitrajes. Le agradezco si podemos ampliar sobre específicamente el tema de los arbitrajes. Como ciudadana que lee, escucha noticias, siempre está la palabra arbitraje casi que como le voy a decir así en términos bien campechanos, un secuestro emocional. ¿Qué no? El arbitraje. ¿Cómo estamos con eso? ¿Y debemos tener miedo o no? ¿Qué está pasando? Sí, es llamativo la palabra secuestro. Em, los arbitrajes hemos consultado con especialistas internacionales en arbitraje y todos nos han reiterado que estos pueden reactivarse en cualquier momento. Entonces hay que recordar que los arbitrajes internacionales son herramientas para proteger los intereses de los inversores, no son herramientas para velar por los derechos humanos, no fueron construidas para eso, son instrumentos de las reglas del juego del comercio internacional. Y los Es arbitrajes, decir, la empresa privada, esta empresa contra Panamá, sí, en ¿correcto? este caso la empresa de First Quantum Minerals o porque algunos son por sus propios accionistas, contra el Estado panameño. Los arbitrajes no van a un tribunal de justicia, no es justicia lo que persiguen, lo que buscan es asegurar las inversiones. Y eso hay que tenerlo presente porque es lo que permite que los arbitrajes se conviertan en instrumentos de presión o incluso instrumentos de chantaje, como lo hemos visto. Y por eso es fundamental que tengamos una defensa robusta del Estado panameño. Y esa defensa robusta tiene muchos elementos en el fallo de inconstitucionalidad, pero no solamente ni suficiente. También son necesarios, por ejemplo, avanzar en los procesos de sanciones. La empresa, si ustedes recuerdan, ha registrado más de 200 incumplimientos que no han sido debidamente sancionados por el Ministerio de Ambiente. Entonces, todos esos procesos deben robustecer la defensa del Estado panameño. La auditoría ambiental es otra pieza clave, como lo hemos dicho, y no solo la auditoría ambiental, también la auditoría económica para conocer realmente quiénes son al final los propietarios finales, los accionistas finales. Está todo el tema o la inquietud que hay en el público sobre un Estado poseyendo nuestros recursos naturales, en el caso de los accionistas. Entonces hay que hacer una auditoría integral, una auditoría ambiental para tener una mejor defensa de los intereses del Estado panameño. Licenciada, la mayoría de la opinión ciudadana se mantiene en rechazo a la actividad minera en Panamá. Algunas voces insisten en la reactivación de la actividad, señalando incluso que es posible una minería responsable. ¿Qué piensa usted de esa premisa? Las redes sociales, sobre todo eso, es un lenguaje que vemos en redes sociales a diario. Nuestra juventud está muy expuesta. Una minería responsable, incluso los materiales de acercamiento a la niñez y a la juventud van investidos de códigos visuales que usualmente asociamos con nuestra naturaleza. Ejemplo, hay la arpía, el ñeque. Cuénteme de esto. ¿Qué le parece esa premisa? Minería responsable sí, es bastante un mito. Bueno, entre otras cosas, usted es escritora, yo también soy escritora. Según la RAE hay algunas acepciones de responsable. En este caso podrían caber dos. Responsable como obligado a responder por algo ¿Correcto? y responsable como ser cuidadoso con lo que se hace. En ambos casos tendríamos un problema con la minería en el corredor biológico mesoamericano. ¿Cómo puede responderse o estar obligado a responderse por la pérdida de cuerpos de agua enteros, cuando no podemos ni siquiera contabilizar cuánto vale la muerte de un río? ¿Cuánto puede responder esta empresa o cualquier empresa que explote la minería bajo el lema de responsable por la tala
de un bosque secundario maduro o de un bosque primario en el corredor, la pérdida de especies, de biodiversidad. Entonces, hay un problema objetivo de poder ser una minería responsable por no tener tampoco la tecnología para poder explotar la minería metálica en el trópico lluvioso sin generar contaminación, pero también está un problema de responsabilidad por la propia conducta de la empresa. Esta es una empresa que ha acumulado numerosos incumplimientos, pero que además su conducta ha sido la de evadir los procesos, no solo sancionatorios, hasta del propio proceso de investigación a lo largo de su historial aquí en Panamá. Y ha estado a través de diferentes acciones legales posponiendo, dilatando, incluso esa fue la conducta con el propio fallo de inconstitucionalidad. Y está la otra cara de esa responsabilidad en cuanto a la minería y es el propio papel del Estado Que panameño. me cambian el término a diario. Sí. Yo leo, como le digo, también estoy en redes sociales, leo de todo un poco y varía el discurso de la empresa, varía entre responsable y sostenible, revestida de todos los códigos de color verde, de naturaleza. La sostenibilidad, pues, sería una contradicción. Supongamos que no cause ningún daño a la naturaleza, imposible, pero Los causan supongamos. documentados. Ni siquiera como industria en sí misma puede ser sostenible a lo largo del tiempo, ad infinitum, si es una industria que es volátil porque depende del precio internacional de los metales. Entonces, no puedes decir que tú puedes estar seguro de que vas a trabajar allí 10, 15 o 20 años siquiera o que vas a poder mantener el proyecto andando. Es que es una locura que cifremos nuestra planificación económica como país a largo plazo en una de las cosas más volátiles del mercado, que es precisamente el cobre, aparte de todas las otras aristas de sostenibilidad que no solamente se limitan al ambiente, al medio ambiente y a su buen estado, sino también a lo social y, en mi consideración, a lo político. Sí, sostenible. Estamos hablando de un recurso que es finito, que no es renovable, pero que en su explotación va a destruir recursos que sí son renovables, los bienes naturales y el patrimonio. Eso es todo menos sostenible. Gracias, licenciada. Cuénteme algo, hablando de lo social, las comunidades de Donoso y Omar Torrijos. Ustedes han realizado, el Centro de Incidencia Ambiental, tengo entendido que ha realizado un análisis de las comunidades de la zona que han tenido contacto directo con ese tipo de actividades. ¿Cuál es el punto de vista del Centro de Incidencia Ambiental sobre la situación de las comunidades? Hemos tenido contacto tanto como CIAN, como movimiento y como parte de la mesa técnica de WICN para el cierre de minas. Dentro de todas estas figuras hemos tenido reuniones, hemos tenido entrevistas y talleres y tenemos todavía programados. Y algo que es muy llamativo es que nos hemos encontrado con interesante, diría más que llamativo, interesante y admirable, es que nos hemos encontrado con comunidades que tienen una claridad sobre la violación a los derechos humanos. En uno de los talleres, los miembros de la comunidad participante, alrededor de 30 a 35 personas de las diferentes comunidades, las más cercanas al proyecto además, nos decían claramente, hay violación al derecho al libre tránsito de nosotros, hay violación a nuestro derecho a la salud, a nuestro derecho a la educación de nuestros niños y niñas, al derecho a la alimentación en el sentido de la dependencia de actividades agrícolas o de pesca. Entonces, nos hemos encontrado con una gran dignidad también de los pobladores, por lo menos con los que nos hemos entrevistado, que no aspiran a que se les regale algo, sino a que se reconozcan sus derechos, a que se reconozcan las vulneraciones sufridas y a que se restablezca el derecho al libre tránsito, pero también a poder recuperar la calidad del ambiente, la calidad del agua, del suelo y poder depender de sus medios de vida de manera digna. Entonces nosotros hemos insistido tanto desde la mesa técnica como desde el Movimiento Panamá Vale Más y Minería, en que debe desarrollarse
o debe presentarse desde el Estado un plan especial de desarrollo para las comunidades de Donoso y de Omar Torrijos. Pero además hay un compromiso que no ha honrado el Estado panameño. Se había hecho un compromiso cuando se dio el cierre o la suspensión de la actividad minera del proyecto de Cobre Panamá, de que se iba a generar propuestas alternativas a la actividad minera y eso no se ha dado, al contrario, se está usando de pretexto la situación económica para promover la reactivación de una actividad que atenta contra muchas otras actividades propias de las comunidades rurales. Yo creo que aquí hay una confusión gubernamental, a mí que me gusta observar el asunto más filosófico del Estado, que vemos que todos los estados tienen la responsabilidad del bienestar de la población. Es su llamado legal, es lo que tiene que hacer el Estado. Pero aquí vemos una suerte de modelo de tercerización a una empresa privada en la que parece ser una confusión en nuestra sociedad en este momento. Algunas personas muestran abiertamente esa confusión de que todo el beneficio económico y lo que asocian con desarrollo social, la salud, la educación, la administración de justicia, todas estas cosas tienen que estar a manos de una empresa privada que prometía estas cosas. Y siempre le digo a quien quiera escucharlo, esto le corresponde al Estado, que es velar por todos nuestros ciudadanos. Yo ahí sí, en esa figura de tercerización estatal, de la función del Estado, veo una gran afrenta a nuestra soberanía y al principio, al concepto siquiera de qué es un Estado, los más básicos pilares que generan, que crean un Estado. Así es, y hay otro efecto aquí, Lilia, en lo de las comunidades. Uno de los primeros impactos que genera un proyecto extractivo minero es el de generar cierta discordia, división, conflictividad en las comunidades. Y esa es una pérdida que a veces que no se contabiliza, que no se le materializa, sin embargo, es una pérdida de tejido social, de confianza, de convivencia. Y empiezan los pobladores a mirarse con desconfianza, a dividirse en vez de organizarse alrededor de sus propias improntas, a verse como divididos entre mineros y antimineros, promineros, y a veces también se genera esta situación de, digamos, de mirar con malos ojos a los que rechazan la minería y viceversa. Más que ver como desde nuestro punto de vista como perverso que alguien necesite trabajar, haya trabajado o trabaje o incluso aspire por las cosas que se le prometen a trabajar en la mina, eso no es lo que vemos perverso. Lo que vemos perverso es que se arrincone a la población, ahí donde está esa ausencia de Estado, que se arrincone a la población en esta disyuntiva de tener que elegir entre el derecho a la salud, a la vida, a la sostenibilidad, Derecho al agua. el derecho al agua, el futuro de sus hijos e hijas, por una posibilidad o una promesa de trabajo, de empleo y a corto plazo, y tener que perder todo lo demás porque no se han impulsado los planes de desarrollo local, porque no se ha facilitado, no regalado, facilitado las oportunidades para que puedan desarrollar sus propios proyectos alternativos desde la comunidad. Entonces ahí viene el asunto, que se siente ese cambio, ese sube y baja, ese vaivén, se siente acá entre los ciudadanos como una conversación tras bastidores de la cual no formamos parte y que solo nos llegan estas migajitas, esta estática, ¿verdad? De sonidos que van cambiando, esas palabras que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, abrir para mantener, abrir para cerrar, arbitraje. Sobre los arbitrajes, se siente todavía como una amenaza a los panameños y a nuestro bienestar, lo mismo que la premisa de una minería estatal. Yo me imagino que esa es una palabra que están asociando con el derecho consagrado del Estado a llevar adelante su beneficio, beneficiarse de las riquezas de su territorio. Conversemos sobre eso. Sí. Que usted es la experta, yo no. Cuénteme. Sí, en efecto, a ver, vamos por parte. Tú no puedes hacer que una concesión deje de ser concesión solo porque le cambiaste el nombre y le quisiste poner que esto es minería estatal, pero estás haciendo una concesión disfrazada, contratando
además sin licitación pública y reproduciendo todos los mismos vicios de siempre, a una empresa. El Estado panameño, por supuesto que es el soberano de los recursos minerales de todos y tiene además por constitución el derecho de explotarlo de manera directa, con una empresa mixta, con una empresa estatal, con concesiones, con contrataciones. Eh, el asunto allí es que el Estado panameño nunca ha tenido la capacidad de explotar la minería, o sea, no tiene las capacidades técnicas, operativas. De tapar los huecos en la calle Es que- y tantos otros abandonos. Sí, algunos ejemplos como esos que han dado. Entonces, Panamá no ha podido ni fiscalizar adecuadamente una mina en operación, ni siquiera fiscalizar adecuadamente un proyecto minero en pausa, como es el caso actual, o una mina abandonada. Mucho menos tiene el Estado panameño la capacidad de explotar una megaminería, minería a cielo abierto, una minería metálica de estas magnitudes. Por eso lo considero como una forma de querer evadir la ley sin que parezca que la estoy evadiendo, ni siquiera en forma, porque en forma se cae de inmediato, sino de nombre. Entonces, no podemos, con un decreto, decir esto es minería operada desde el Estado, cuando en realidad no lo es. Y por otro lado, se escudan en esto de la situación económica, del asunto fiscal. eh, es como a veces ofender la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas que hemos visto la trayectoria que lleva el problema fiscal del país y que hemos visto que el déficit fiscal no empezó ahora, el mal manejo de la disciplina fiscal no empezó ahora, sino que ha venido siendo señalada por organismos internacionales desde hace ya mucho rato. Entonces hay que ser más serio en esto de responsabilizar el cese del proyecto de Cobre Panamá por el mal manejo de las finanzas públicas, por esta, creo que adicción, le llamó alguien en un artículo reciente, adicción al endeudamiento del Estado panameño, que no tiene nada que ver con eso. Entonces hay una irresponsabilidad gobierno tras otro del manejo de las finanzas públicas para que ahora, una vez más, quieran pedirle a nuestro país que se sacrifique, que se convierta en una zona de sacrificio eh, para que la minería resuelva. ¿Y por qué se mantiene en la opinión pública el rechazo? No puedo saber interiormente cada ciudadano y ciudadana que rechaza la minería, pero puedo suponer que para muchos ciudadanos y ciudadanas como yo, es muy claro que la minería no es la que va a resolver los problemas estructurales del empleo en Panamá, los problemas de la deuda pública, los problemas de la corrupción y todos los problemas tanto estructurales como de los operadores políticos que nos mantienen en esta situación a las finanzas públicas del país. Y la otra premisa muy ofensiva, que es lo de el hueco ya está allí. Esto del... Eso me iba a preguntar. ¿Qué quiere decir con esto? Para mí, ¿El hueco ya está acabado? Sí, es muy triste. A mí me recuerda a aquello de las mujeres que eran, o las jóvenes o las niñas que eran abusadas sexualmente y se les obligaba a casarse con la persona, con el ofensor. Entonces, a mí me recuerda mucho a esa figura, ¿no? Como el daño ya te lo hicieron, entonces sigamos, pero legalmente o con un contrato o legitimándolo. Oh, fuerte analogía. Bueno, es lo que me recuerda cuando dicen Casi lo entendemos. el hueco ya está allí, el daño ya está hecho, sigamos. El hueco ya está ahí, es igual al hueco no termina allí, realmente no es que está allí, recordemos que estamos hablando de una concentración del metal que va a implicar que vayas a tener que explotar toneladas de roca para sacar kilogramos. Hay que abrir otros, Entonces hay que seguir cavando. Hay que abrir más tajos, o sea, nadie va a activar un proyecto minero para quedarse solo en un punto que después de un periodo de extracción no va a dar más. Entonces, más bien el hueco no termina allí. Implica seguir haciendo perforaciones, detonaciones, deforestaciones, contaminación, cuerpos de agua que reciben contaminantes. Y parece olvidarse cuando se hace este anuncio o esta casi promesa de no hay problema, borrón y cuenta nueva, minería desde el Estado. Y parece olvidarse que el fallo de inconstitucionalidad
no se queda solamente en el fallo. Cuando tú planteas que vas a reproducir los mismos vicios, salen del fallo. Todos estos aspectos que el fallo toca se salen del fallo cuando hablamos de contratar a cualquier empresa que el gobierno De quiera la forma contratar. que sea y bajo la figura legal Sí. que intente. Igual sigue estando presente el tema de la fallo. licitación pública, Sí, sigue estando presente muchos aspectos claves que se señalan en el fallo, como lo de no contarse con un estudio de impacto ambiental actualizado, siguen estando aspectos como el acuerdo de Escazú, eso no queda, no se limita a la ley, el contrato de ley 406. Eso es un estándar, digamos. Está el acuerdo de Escazú, está la situación del estudio de impacto ambiental, está el tema de las contrataciones directas sin licitación pública, el principio de no regresión en materia ambiental. No podemos retroceder a los avances logrados en derechos humanos y en este caso en derechos ambientales. Sigue presente la violación o el violentar el derecho a un ambiente sano, los derechos de la naturaleza que tenemos ahora reconocidos por ley, derechos de la niñez. los derechos de la niñez que también están en el fallo, pero que salen del fallo, no se limitan a eso, el Estado de Derecho y no olvidarnos de un gran tema de Panamá que está ahí siempre en el centro, y es el tema soberano. Esas dos afirmaciones o dos declaraciones que hace el CEO de First Quantum El Minerals, presidente de la empresa director First ejecutivo Quantum de Minerals. First Quantum Minerals. Recordemos que primero hubo una declaración en la que dijo que iban a hablar con el presidente Donald Trump para que interfiriera con el Estado panameño para que se pudiera, Alguien no recibió el memo. recordémoslo. Y luego, más recientemente, se declaran que están dispuestos a reconocer o no, en este caso dicen a reconocer que la propiedad del mineral es del Estado panameño. Muestra la conducta y que esta empresa sigue con esa postura de realmente atribuirse que tiene un derecho y una disposición a respetar la soberanía del Estado Por panameño. supuesto, operan con un modelo, aquí se ha aplicado, y este tipo de actividades no es primera vez que pasa esto en el mundo. Tenemos ejemplos viscerales en otros países que han incursionado en ese tipo de modelo de extractivo, y allí se ve la sistematización de un imperialismo, de un modelo colonial incluso. Por supuesto que en todo lo que hablemos de colonial viene implícito la violación a la soberanía. Es decir, ay, te voy a dejar que goces de tu casa. No, caramba, aquí mandamos nosotros los panameños. Licenciada, no quiero tomarle más tiempo porque ha sido tan generosa con la conversación, conversar con nosotros y explicarnos estas cosas. Los que estamos en redes sociales vemos clarito. Activistas ambientales están siendo foco de ataques en redes sociales por parte de cuentas promotoras de la minería. Y son ataques que nacen de la difamación. Algunos son incluso anónimos, pero pues, se puede inferir que proceden obviamente de un solo campo. ¿Qué implicaciones puede tener este tipo de actos? Difamación. Bueno, están también los guerreros de teclado, como le digo yo, los guerreros de teclado, que muchos de ellos, si se visita el perfil de sus cuentas de redes sociales, son panameños, conciudadanos, pero se expresan y es obvio por todo el contenido de su página que son empleados de la empresa minera. Cuénteme de esto. Bueno, para nosotros es parte de una campaña sucia, de una campaña que busca desprestigiar la labor ambiental, la labor de la defensa ambiental, que busca desacreditar en esta etapa a los defensores y defensoras ambientales. Y hablo de esta etapa porque yo, o a mi juicio, noto como varias fases de campaña que emprendió la empresa después del fallo. Primero, me dio la impresión de que había una campaña un poco más dirigida a tratar de descalificar la ciencia o la realidad o los hechos diciendo que la mina no contamina. Recordará que durante los primeros meses había muchos más videos in situ donde decían, mira qué bien manejamos el agua, mira qué bien esto, no contaminamos, pero tal vez, no sé, tal vez no tuvo el efecto de generar simpatía en la opinión pública o de mejorar en las encuestas, no lo sé, pero pasa a unas siguientes fases de campaña. Hasta llegar a esta, que es la descalificación de los actores, de los sujetos.
A mí lo que me parece es que además de que descalifican a la labor de la defensa ambiental, están desconociendo el carácter democrático y popular de la oposición que hay a la minería. Están desconociendo al personalizar, al decir es Lilia, al decir es Adopta, es Cian, los nombres de diferentes activistas, le están tratando como de despojar de ese carácter de voluntad popular de defender a este país como un Panamá libre de minería y decir solo son estos sujetos. Entonces están negando la lucha del pueblo panameño contra la minería, pero también el sacrificio porque hasta ha dejado muertes a lo largo de décadas. Y al final estas campañas terminan cansando a la población. En el 2023, recordemos que previo al fallo había campañas que además usaban las cuentas hasta del gobierno, de los diferentes ministerios para promover el contrato minero. Terminaron cansando a la gente, o sea, no han tenido un efecto, pero aunque ellos lleguen a cansar, aunque tengan o no tengan un efecto, no podemos medir los efectos que tengan al final, si vayan a generar más credibilidad o no. Pero es cierto que sí hay un peligro, porque están alentando una atmósfera de intolerancia, una atmósfera de violencia o de formas de agresión De hacia, licencia incluso, sí, de permisividad de hacia la permisividad, violencia. de intolerancia al disenso y de violencia hacia el espacio cívico, hacia el activismo. Y ninguna autoridad debe permitir que esto se dé. Las autoridades sí deberían actuar de alguna manera, y si bien la mayoría son cuentas anónimas, yo creo que el Estado no debe permitir estas vulneraciones contra los derechos humanos, y deben recordar o recuperar el espíritu del Acuerdo de Escazú en cuanto a los derechos de los defensores y defensoras del ambiente. No es una función que debe verse desde el gobierno o desde las empresas como un dolor de cabeza. Deberían entenderse que esta función de la defensa ambiental o del activismo ambiental también es un complemento a los limitados recursos que tiene el gobierno, que tiene el Estado, para vigilar numerosas áreas protegidas, para vigilar o proteger numerosos ecosistemas. Allí donde no puede llegar el Ministerio de Ambiente, allá donde no puede llegar el Estado, hay muchas organizaciones ambientales haciendo una labor de conservación de humedales, de manglares, de recursos marinos costeros. Entonces es una función que debe ser protegida, que debe ser defendida, incluso ante el disenso, porque la verdadera democracia es disenso, no es un consenso, no es que todos tenemos que pensar igual. Entonces sí nos preocupa mucho que no se tomen medidas al respecto, pero por otro lado, la gente nos ha manifestado apoyo, ha manifestado que no creen estas campañas y nos ha manifestado que al final esto muestra la calidad y hasta dónde están dispuestos a llegar por tratar de imponer la reactivación de una industria que una y otra vez viene envuelta en conflictividad, en conflictos de intereses, en malos manejos, en turbiedad y finalmente este tipo de agresiones Abuso. y de abusos. Especialmente, enconadamente contra las mujeres. Hice un análisis Sí, de las muchísimo, cuentas de redes muchísimo hacia la figura de las mujeres. hacia las figuras específicamente Sí. de las defensoras con A, mujeres Sí. que están en la primera línea de batalla. ¿Por qué? Porque son las más vulnerables de por sí por su condición de mujer Sí. en una sociedad que da licencia para que se le vulnere de esa forma, y sobre todo en nuestra participación política, ciudadana, democrática. Si algo nos unió en las calles, quería rememorar y estamos a punto de cerrar el programa, si algo nos unió en las calles en 2023 fue encontrarnos por distintas razones marchando codo con codo, brazo a brazo, hacia adelante juntos. En mi caso personal, marché porque no creo que este es el destino de esta república, la devastación de lo que nos hace únicos y maravillosos, aparte de mis convicciones sociales, políticas, donde el Estado no debe ceder su soberanía. De hecho, es lo que nos mantiene y lo hace poderoso para proteger a quien debe, que somos nosotros, los hermanos y hermanas que conformamos, los pueblos que conformamos la República de Panamá. Por eso marché. ¿Cuál es el legado de esa lucha?
de que estuvo en esas marchas y tantos otros panameños que nos unimos por distintas razones. Yo siento que ese es el deseo de dividirnos en ese tirayala de redes sociales que no me recuerda a 2023, pero cuénteme, ¿cuál es el Sí, valor de esa lucha de 2023? le agradezco por la invitación De a nada, recuperar licenciada. ese legado porque en efecto es un legado. A mí me llena de orgullo. O sea, ahora se trata de avergonzar a las personas que son parte de estas campañas. Se trata de que sientan vergüenza. Incluso se les dice, por culpa de ustedes pararon la mina, como si fuese una vergüenza cuando el verdadero daño es que esa actividad continuase. Entonces, es algo que nos debe llenar de orgullo. El legado de las luchas de 2023 ha sido precisamente la capacidad de como pueblo superar diferencias, de ir gente de tan distintos signos políticos e ideológicos a recoger otro legado. Y es que veníamos de décadas de otras luchas contra la minería. El movimiento antiminero nacional no nació con esta coyuntura. Hay movimiento antiminero que estuvo un poco más localizado tal vez en las áreas que fueron más afectadas, en su tiempo en Cañazas, en Remance, en la comarca Nove Buglé, en Los Santos, y Petaquilla, desde luego, pero veníamos de un legado que parecía que se había dormido y se mostró que las nuevas generaciones, pero también las generaciones que tenemos y las que tienen más edad, podíamos coincidir en el amor por este país. A pesar de la indignación que genera todo este asunto de querer imponer como proyecto de país una actividad tan nociva, a pesar del enojo que genera, esta es una lucha que para, a mi juicio, es una lucha de amor. Yo lo miro como las madres. Para mí es defender lo vivo, es defender el amor por este país que somos, por este país de bosques, por este país de ríos. Es querer Yo creo que heredar. redefinió, Lo esa redefinió. lucha redefinió para una nueva generación lo que significa ser un o una patriota, Patriota. Sí, porque un nuevo efectivamente en patriotismo. noviembre fue como resignificar y alimentar nuevamente las fiestas patrias, que es ser La patriota. disposición de verdad, no con palabras, sino con Sí. hechos, en el buen espíritu hermanado de una nación, de diferentes pueblos, porque somos diversas culturas unidas en un solo territorio, de seguir juntos por este camino, no por el impuesto. Yo creo que esa es una de las reflexiones más valiosas que me llevo de esa lucha, licenciada. Y un nuevo patriotismo donde sabemos qué es importante para que siga, eso sí es hablar de sostenibilidad, el Estado. Ahí estamos entonces los hermanos y hermanas que conformamos la República juntos en el mismo territorio que estamos dispuestos a defender, incluso si otros lo quieren dar de baja. Licenciada, para terminar el programa, una reflexión para los jóvenes, para todos los panameños y panameñas que escuchan el programa. Adelante. Recordar que somos un pequeño país que está tratando de salir adelante, que no ha dependido de la minería en su historia para poder generar oportunidades. No hemos sido un buen ejemplo de equidad, no hemos sido un buen ejemplo en el manejo de las finanzas públicas, pero sí mantenemos un país que tiene una gran cantidad de cobertura boscosa todavía, de océanos, que tenemos una vocación para la sostenibilidad y que podemos dar un gran ejemplo, y que no perdamos la esperanza de generar alternativas para el desarrollo que no sean contaminantes, que no destruyan el ambiente y podamos heredarle a nuestros hijos e hijas un verdadero país. Es la decisión de si queremos seguir siendo lo que somos, este Panamá verde, este Panamá de bosque, de ríos, de agua, de vida, o si queremos ser una zona de sacrificio por transacciones inmediatistas y por visiones que han sido de corto plazo. Esta es la decisión que se va a tomar próximamente, y ante eso pues tenemos que ser coherentes sobre lo que queremos. Queremos seguir siendo ese Panamá verde,
de aguas, de árboles, de mariposas, de biodiversidad. Tengo la convicción de que así es y tengo la convicción de que por la voluntad de los panameños y panameñas y por gracias también a los avances de la ciencia, del trabajo ambiental, pero del trabajo también de muchas empresas que están comprometidas con el ambiente, de instituciones que hacen su trabajo, tenemos la oportunidad de seguir defendiendo ese Panamá verde, de ese Panamá sostenible y de llegar a constituirnos en un ejemplo, en un Panamá libre de minería, en vez de ser un Panamá dedicado de ahora en adelante a la explotación minera, podamos ser un país que se pueda dedicar a estudiar cómo se puede restaurar, cómo se puede superar el trauma en nuestros ecosistemas después de la actividad minera. Ese es un aprendizaje que podemos construir para Latinoamérica o para muchas regiones. Cómo se puede eh, generar alternativas, pero también cómo se puede restaurar daños que pueden tomar décadas de investigación y de trabajo para reparar. Algunos daños posiblemente son muy difíciles de reparar, pero podemos ser un ejemplo de reparación, de restauración, de investigación y de Panamá sostenible. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer tenerla aquí, conversar y así el programa por el día de hoy.